Luego de la pelea contra Goma, y luego de haber perdido a Gabu, Max se encuentra realmente triste. Sin embargo, Rex y Zoe están ahí para apoyarlo. Mientras tanto, Goma está continuando sus experimentos, pero comete un error. Así que el equipo D tiene que aprovechar eso como sea. Sin embargo, ellos solo son dos, Ash y Paris. Pero tienen algo en mente. Saben que pueden formar un nuevo equipo y que es la hora de ir a por Goma y derrotarlo de una vez. ¿Podrá el equipo D infiltrarse en la base de Goma? Se veía a Max llorando en el medio del campo. Zoe corría a abrazarlo rápidamente. Luego se ve el aeropuerto. Allí estaban los padres de Rex, los padres de Zoe y Aki esperándolos. Aki estaba feliz por volver a verlos, sin embargo, cuando vio la cara de Max, su cara cambió totalmente. Max corría a abrazar a Aki. En eso se ve la casa de Max. Es de día. Rex tocaba la puerta del cuarto de Max, a ver si lo dejaba pasar. Sin embargo, Max prefería que se vaya. Rex pasaba igual. Intentaba ayudarlo, tranquilizarlo o que se desahogue. Sin embargo, Max se echaba la culpa a él. Él fue el que perdió a Gabu. Solo quería la venganza contra Goma y recuperar a su amigo. Rex lo entendía totalmente. Sin embargo, Max insistía que Rex se vaya. Finalmente, Rex se iba desesperanzado en ayudarlo a Max. En eso se ve la escuela. Max estaba en su banco sentado. No tenía ganas ni siquiera de levantar la mirada. Leo, Alice y Amy le preguntaron a Rex y a Zoe qué pasaba. Ellos le explicaron que Goma se robó a Gabu y los ámbares del Dr. Owen. Zoe se acercaba a Max intentando consolarlo, sin embargo Max tampoco daba señales. Max seguía recordando ese momento, en donde casi agarraba la carta de Gabu, pero Goma se la llevaba. En eso se ve la guardia de los piratas espaciales. Allí Goma está trabajando. Se encuentra muy feliz. Theo, Aiko y Ren entraban a la sala del laboratorio donde estaba Goma. Lo veían feliz, así que supondrían que tenían el día libre. Sin embargo, Goma les dijo que no tendrían el día libre. Que además de traer los ámbares, trajo una carta de los niños que tanto les molestaba. Dijo que era demasiado fácil, que cómo no podrían haberlo hecho ellos antes. Goma, además, seguía en sus experimentos. Él decía que con estos ámbares podría crear nuevas cartas incluso. El proceso iba a ser muy lento, pero comparado con el tiempo que podrían dominar todo este planeta, no sería nada. Así que Goma se puso manos a la obra. En eso se ve el laboratorio de Reese. Max, Rex y Zoe, junto a Leo, Alice y Amy, llegaban. Max seguía cabizbajo, con la esperanza de que algún nuevo dinosaurio haya aparecido para dar con el paradero de los piratas espaciales. Sin embargo, Reese les comentaba que no había ningún nuevo dinosaurio. Rex, para motivarlo, le dijo que ya no se preocupe, que lo iban a recuperar y le daba su palabra. Además de que como técnicamente es su hermano, no lo iba a dejar estar así todo el tiempo. Es más, le propuso empezar a hacer un plan, ya que por ahora solo contaban con Ash y Paris. Sin embargo, un plan podría hacer que funcione todo mucho mejor. Max se empezó a motivar un poco por el tema. Así que finalmente los 6 juntos empezaron a idear un plan. Mientras tanto, Reese estaba investigando sobre las cartas de doble elemento. El Dr. Ancient le preguntaba si sabría de dónde habrían salido las mismas. Pero Reese no dio ninguna respuesta concreta. Dijo que pudo haber creado la SED, los piratas espaciales o el mismo Ancient. No había una respuesta clara en cuanto a esas cartas. En eso se ve la guardia de los piratas espaciales de nuevo. Goma estaba en el laboratorio. Agarraba la carta de Gabu y la del Styracosaurus y las ponía dentro de una máquina. Finalmente la máquina arrojaba una reacción exitosa, lo que Goma se ponía muy feliz. Tan feliz que sin querer activó un botón, el cual activó la carta de Gabu. Gabu aparecía en el laboratorio rompiendo una de las paredes. Esa pared daba a un pasillo que era gigante. Goma, molesto, rápidamente tocó otro botón, desconvirtiendo a Gabu y convirtiéndolo en carta de nuevo. Goma estaba algo furioso porque había sido tan tonto como sus secuaces.
Aiko, Ren y Teo se acercaron a ver qué pasaba. Goma les dijo que sin querer activó al dinosaurio de los niños, y que ellos prácticamente ya tenían su ubicación. Así que rápidamente les dijo que hagan algo, mientras que él seguiría con el experimento rápidamente. Los piratas espaciales decidieron que era mejor idea ir a pelear contra ellos, así que los iban a estar esperando afuera. Mientras tanto, Goma iba a seguir a terminar su experimento. Ahora mismo tenía una carrera contrarreloj. En eso se ve el laboratorio de Rhys. Los niños estaban trazando su plan, mientras que de repente en la pantalla de Rhys apareció un punto rojo. Rápidamente todos se asombraron y se acercaron a ver. Rhys decía que no era un dinosaurio nuevo, sino que era Gabu. El punto rojo se encontraba muy cerca de donde estaban ellos, a un par de kilómetros, así que esa debía ser la base de los piratas espaciales. Max quería ir rápido, sin embargo el Dr. Ancient le decía que no era lo mejor ir desesperadamente, que iban a jugar en su terreno, ellos podrían tener ventajas. Además eran solo 2 dinosaurios, decía Spike, pero el Dr. Ancient sacó una caja, que tenía dinolectores. Estos dinolectores eran de fuego, de tierra y de agua. Y allí adentro también se encontraba la carta de Terry, de Tanque y de Spinny. Lo único malo era que tendrían que usar doble dinolector. Pero entre Max, Rex y Zoe se miraron. Luego miraron a Leo, Amy y Alice. Les dijeron que era hora de ampliar el equipo, que ellos tenían un poco de experiencia y los podrían ayudar, ya que de todos modos habían hecho una misión por ellos antes. Max agarraba el dinolector y la carta de Terry, y se acercaba a Leo. Le decía a Leo que debía cuidar muy bien de esto, ya que era una gran responsabilidad. Finalmente Max extendía sus manos, con el dinolector y la carta de Terry. Debajo de la mano de Max aparecía la mano de Úrsula para darle también el dinolector de fuego y la carta de Terry a Leo, de una forma espiritual. Úrsula decía que lo cuide bien, que a veces muerde, pero es para jugar. Zoe se acercaba a Alice y le daba el dinolector de agua y la carta de Spinny. La mano de Xander espiritualmente también aparecía debajo. Xander le decía que le gusta nadar y es algo revoltoso, pero que era un buen amigo. Finalmente, Rex agarraba el dinolector de tierra y la carta de Tanque, y se las daba a Amy, con la mano de Ed debajo de forma espiritual. Ed decía que Tanque era medio tímido, pero se llevarían bien. Finalmente, Max le daba el dinolector y la carta a Leo y miraba para atrás como si alguien estuviera detrás con él, pero no veía a nadie. Oficialmente, los proclamaban parte del equipo D, y ahora sí, estaban listos para la acción. Aunque dijeron que ellos no tenían las armaduras espectrales todavía. Sin embargo, a Zoe se le ocurrió algo. En eso se ve la base de los piratas espaciales. Aiko, Ren y Teo estaban fuera. Estaban alerta. Y estaban en la parte en donde suelen despegar las naves. Ellos decían que solo debían hacer tiempo hasta que Goma pueda terminar su experimento y así ser los próximos jefes de todo el universo. En eso, Max, Rex y Zoe llegaban a la base de los piratas. Los veían ahí y ellos tenían una mirada bastante desafiante, así como desafiándolos a un duelo. Sin embargo, los piratas espaciales les recordaban que ellos eran 3. Rápidamente, no perdieron el tiempo, y el Saurophanax, el Ceratosaurus y el Tarchiasaurus aparecían en el campo de batalla, con su armadura espectral. Zoe tenía un as bajo la manga, y rápidamente invocó Ataque Gigante. El Seismosaurus aparecía y rompía con sus grandes patas las armaduras espectrales de los dinosaurios. En eso, Aiko rápidamente activó Lluvia de Meteoritos para eliminar al Seismosaurus del campo de batalla, y así lo hizo. Zoe recogía la carta de ataque. Ellos igualmente se burlaban, porque por más de no tener armadura espectral, seguían siendo 3. Max les dijo que ellos no serían sus rivales esta vez. Y detrás de ellos aparecieron Leo, Alice y Amy. Ellos no les sonaban para nada a los piratas espaciales. Sin embargo, los 3 rápidamente invocaron a Terry, Tanque y Spinny con sus nuevos dinolectores. Terry, Tanque y Spinny aparecían detrás de ellos. Max miraba para atrás, viendo a Terry, mirándolo a él y después mirando enfrente. Terry, Tanque y Spinny rugían contra el Saurophanax, el Ceratosaurus y el Tarchiasaurus, y ellos 3 también les respondían con un rugido. Esta batalla estaba por comenzar.